Había una ciudad enorme enterrada bajo el polvo durante más de 3000 años, donde los excavadores no encontraron ni una sola espada, ni un escudo, ni un trono. Durante más de un siglo nos enseñaron que para construir una civilización necesitas reyes, sangre, guerras y esclavos. Pero ellos levantaron metrópolis enteras para cientos de miles de personas, inventaron sistemas de alcantarillado perfectos y dominaron el comercio a lo largo de un río inmenso durante 700 años sin dejar rastro de un solo monarca. Lo que lograron y la manera exacta en la que desaparecieron de la faz de la tierra no es un simple misterio arqueológico, es una advertencia aterradora sobre la fragilidad de nuestra propia existencia. Porque no fueron aniquilados por un ejército invasor, fueron borrados de la memoria humana por algo mucho más silencioso e imparable, algo que ya está ocurriendo otra vez. El año es 1856. El sol quema el polvo del valle del río Indo mientras cientos de obreros rompen el suelo con picos de hierro. Construyen la inmensa línea del ferrocarril que conectará Lahore con Karachi, la gran obra del Imperio Británico que cortará el subcontinente asiático para asegurar su dominio. Pero los ingenieros tienen un problema logístico. Les falta balasto. Necesitan piedra triturada para sostener el peso de las locomotoras y la llanura carece de canteras. Entonces, un capataz descubre una solución milagrosa bajo montículos de tierra seca. Frente a ellos se levantan colinas formadas por millones de ladrillos rojizos, perfectamente horneados, idénticos entre sí. No hacen preguntas, no investigan quién horneó millones de piezas de arcilla allí. Durante meses, utilizan estos ladrillos milenarios como base descartable para sus trenes, triturándolos sin piedad bajo martillos industriales. Acaban de pulverizar los huesos de la antigua ciudad de Harappa sin saber que caminan con arrogancia sobre el cadáver de una metrópolis que respiraba y prosperaba cuando las pirámides de Egipto apenas eran un proyecto lejano en la mente de un faraón. Lo que destruyeron en su prisa ciega no era un asentamiento tribal. Cuando los arqueólogos llegaron décadas más tarde para documentar el daño irreparable, el suelo reveló algo que desafiaba toda la lógica de la historia humana. Encontraron calles rectas trazadas con una precisión matemática asombrosa, avenidas orientadas exactamente a los puntos cardinales, cruzándose en ángulos perfectos. Encontraron casas de 2 pisos hechas con ladrillos cocidos cuyas proporciones estaban estandarizadas de forma obsesiva en una escala de 1:2:4. Encontraron el sistema de alcantarillado cubierto más avanzado del mundo antiguo, baños privados sellados con betún y redes de pozos cilíndricos diseñados con una ingeniería que impedía su colapso durante siglos enteros. Todo gritaba sofisticación urbana, todo gritaba un poder organizativo brutal, pero lo que no encontraron los dejó completamente paralizados. No había palacios masivos, no había templos oscuros diseñados para aplastar el espíritu de los fieles bajo el peso de la piedra y el terror a los dioses. No había monumentos colosales levantados para exaltar el ego desmedido de un gobernante absoluto. Y lo más perturbador de todo este escenario arqueológico, en una metrópolis planificada meticulosamente para albergar a más de 40.000 personas, fuertemente protegida por inmensas murallas formidables que contenían las furias del río, no encontraron ni el más mínimo rastro de un ejército profesional. Ni armaduras de escamas, ni gruesos escudos de guerra, ni espadas manchadas con la sangre de los distintos pueblos vecinos conquistados. Aquí la historia oficial te obliga a elegir una narrativa que no encaja con la naturaleza humana. Algunos académicos te dirán con absoluta seguridad que la ausencia de armas significa que esta era una utopía pacífica, donde el ser humano vivió en armonía sin conocer los horrores de la guerra. Otros te asegurarán que sencillamente no hemos encontrado las espadas porque el metal valioso se reciclaba de inmediato para forjar arados, que exige más ceguera voluntaria para creer que una civilización de la Edad del Bronce sobrevivió 700 años continuos sin cometer una sola masacre documentada o que lograron borrar deliberadamente todas las pruebas físicas de su propia violencia para engañarnos.
siglos. Lo que nadie admite en voz alta es que ninguna civilización dura 7 siglos sin derramar sangre. Y, sin embargo, el silencio de la tierra excavada en Mohenjo-Daro es ensordecedor. Ese vacío absoluto escondía una obsesión mucho más oscura. Cada bloque de arcilla en un territorio inmenso que abarcaba más de 1 millón de kilómetros cuadrados pesaba exactamente lo mismo. Cada calle comercial tenía el mismo ancho milimétrico en todo el valle. La verdadera autoridad no se imponía decapitando a los enemigos rebeldes en plazas públicas. Se imponía en la sombra a través del control asfixiante de las medidas estandarizadas y del racionamiento implacable del agua dulce. Crearon una máquina urbana impecable, tan perfectamente calibrada que parecía eterna, pero el peligro letal de diseñar un mecanismo donde cada engranaje encaja sin dejar 1 milímetro de holgura es que solo funciona mientras las condiciones externas sigan siendo exactamente iguales. En los muelles asfixiantes de Mesopotamia, bajo la sombra de los sigurats de Ur, los escribas del rey registran con manos temblorosas la llegada de pesados barcos negros. Vienen siempre del este, navegan desde una tierra neblinosa a la que los sumerios llaman Meluja. Traen cargamentos que humillan la imaginación de los monarcas locales. Toneladas de lapislázuli tallado con precisión enfermiza, piedras de cornalina tratadas con ácidos que nadie en Babilonia sabe fabricar, madera de teca que desafía la putrefacción, metales raros y marfil pulido hasta sangrar los dedos. Los soberanos mesopotámicos, hombres brutales que basan su autoridad en empalar a sus enemigos sobre estacas de madera frente a las murallas, se inclinan ante estos mercaderes. Los ejércitos más letales de la antigüedad dependen por completo de una red logística controlada por hombres que no llevan armas, hombres de ojos fríos que visten ropa muy simple de algodón, que no alardean de ancestros divinos, que no esculpen relieves celebrando la masacre de pueblos enteros. Y, sin embargo, estos forasteros dictan las reglas económicas del mundo. El secreto de su supremacía es aterradoramente silencioso. Se esconde en un objeto minúsculo que cada mercader lleva atado a la cintura. Cubos perfectos de piedra pulida, pesos estandarizados, a lo largo de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, desde el mar de Omán hasta las estribaciones heladas del Himalaya, un comerciante usa exactamente el mismo cubo de sílex para pesar un puñado de cebada, el mismo gramo, la misma proporción, ni una sola desviación en un territorio que duplica el tamaño del antiguo imperio egipcio. Aquí se esconde una verdad histórica que destruye la narrativa que te enseñaron en la escuela. Nos han convencido de que la tiranía antigua necesitaba látigos ensangrentados, cadenas de hierro fundido y miles de esclavos arrastrando bloques bajo el sol. Pero la forma más absoluta de control humano jamás diseñada no requiere derramar una gota de sangre. La verdadera esclavitud es logística. Cuando una autoridad central anónima dicta la medida exacta de la comida que consumes, el ancho del ladrillo de tu casa y la dirección del agua de tu calle, la violencia física se vuelve irrelevante. Nadie organiza una rebelión armada contra un cubo de piedra. Nadie decapita a un gobernante por mantener las alcantarillas limpias. Eran los amos absolutos de la eficiencia urbana, mientras otros sacerdotes degollaban animales sobre inmensos altares de mármol para suplicar clemencia a los dioses de la lluvia. Aquí construían depósitos subterráneos excavados en roca viva con frialdad industrial. Diseñaron una red hidráulica colosal. El agua fluía por canales sellados bajo cada bloque residencial, limpiando las avenidas, alimentando los baños públicos, asegurando la supervivencia en un entorno despiadado que mataba a los débiles sin compasión. Su deidad suprema no era un monstruo con cabeza de bestia, era el simple flujo del agua dulce. La capturaban durante los meses caóticos de las tormentas monzónicas violentas, la almacenaban en inmensas cisternas geométricas perfectamente impermeabilizadas y la distribuían con una exactitud asombrosa que Europa tardaría más de 3500 años en lograr igualar.
Se volvieron demasiado arrogantes, se creyeron invulnerables, pensaron que podían construir una fortaleza de millones de ladrillos perfectos y medidas exactas para mantener afuera el caos incontrolable del mundo natural, pero la inmensa naturaleza salvaje tiene un sentido del humor macabro y una paciencia infinita. No negocia acuerdos de supervivencia con brillantes matemáticos, no firma tratados de paz con ingenieros civiles, no le importa en absoluto cuántos millones de valiosos ladrillos rojizos hayas horneado en tus hornos industriales con proporciones divinas. No importa la sofisticación milimétrica de tus tuberías subterráneas de arcilla. Cuando basas la frágil existencia de cientos de miles de personas en la predicción exacta de un solo ciclo climático inalterable, no construyes un imperio eterno. Estás armando deliberadamente una bomba de tiempo masiva debajo de tu propia cama. El clima siempre es un asesino ciego e implacable, y el cielo oscuro estaba a punto de cerrar el grifo para siempre. Tú también has caído en la trampa. Cuando miras esas ruinas descubiertas por los británicos, o imaginas a mercaderes silenciosos dictando reglas económicas frente a los humillados reyes de Babilonia, tu cerebro asume una mentira reconfortante. Asumes que el colapso llegó desde fuera. Nos condicionaron durante siglos para creer que las grandes caídas terminan con cielos ennegrecidos por flechas, murallas ardiendo y extranjeros masacrando a la población. Durante casi 100 años, los libros aseguraron firmemente que esta civilización invencible fue aniquilada por jinetes arios que bajaron del norte empuñando letales espadas de hierro. Es la narrativa cómoda, el cuento perfecto de víctimas contra invasores bárbaros. Pero esa explicación está rota. Es un consuelo falso. No hubo ninguna invasión. Nadie cabalgó desde las montañas para saquear palacios porque simplemente no tenían ninguno. Las supuestas masacres que los primeros arqueólogos creyeron ver en unos huesos dispersos por las calles no eran víctimas de guerra, eran víctimas del abandono absoluto. El verdadero asesino operaba allí desde el primer día, moviéndose silenciosamente en el fondo. Durante 700 años construyeron su imperio de millones de ladrillos rojizos, apostando su supervivencia a un factor, la regularidad de los monzones. Capturaban frenéticamente el agua salvaje de esas tormentas. Dependían vitalmente del río Sarasvati, una inmensa arteria fluvial de agua dulce que alimentaba el vasto corazón agrícola de su territorio. Pero el clima terrestre se mueve en ciclos geológicos que la memoria humana es incapaz de comprender. Una alteración minúscula en la órbita, un grado de diferencia en las profundas corrientes oceánicas del sur, y el régimen de lluvias cambió para siempre, lentamente. Imperceptible al principio. Un invierno las lluvias llegaron con 3 semanas de retraso. Al año siguiente, el caudal descendió 5 centímetros. Una década después, los depósitos urbanos empezaron a secarse. El enemigo final no derribó puertas de madera con armas de asedio, simplemente cortó el vital agua dulce. Aquí es exactamente donde tu percepción sobre esta gente debe fracturarse de forma definitiva. El imponente poder organizativo que tanto admiraste en el rígido trazado de las calles de Mohenjo-Daro, ese control absoluto sobre las medidas comerciales que humilló a Mesopotamia, no era su mayor virtud. Era una asfixiante jaula estructural. Sus mentes estaban tan profundamente atrapadas en el perfeccionismo milimétrico de sus cubos de piedra y en la simetría de sus calles rectas, que perdieron por completo la capacidad biológica de improvisar ante el caos. Cuando el río Sarasvati comenzó a transformarse en lodo seco bajo el sol abrasador y la red del comercio marítimo colapsó porque no había excedentes de grano para exportar, los sabios administradores no supieron qué hacer. Una sociedad menos civilizada, una tribu de nómadas cazadores, habría quemado inmediatamente sus inútiles leyes escritas, abandonado los pesados edificios de ladrillo y migrado persiguiendo el rastro de la lluvia. Ellos no lo hicieron. Ellos, en su arrogancia matemática, intentaron administrar el apocalipsis. Siguieron midiendo ciegamente el agua restante con la misma exactitud obsesiva de siempre. Siguieron horneando miles de ladrillos
idénticos para intentar reparar las tuberías subterráneas que ya no transportaban ni una sola gota de agua vital. Reconstruían los mismos muros perfectos mientras la gente moría en el interior de las casas. La gran revelación histórica que destruye todo lo que creías saber sobre el progreso humano se resume en una sola frase terrible: míralos detenidamente. La extrema perfección urbana no es el momento culminante y glorioso del desarrollo de una civilización poderosa. Es todo lo contrario, es la espantosa fase final. Es el síntoma terminal de una rigidez mental absoluta antes del colapso definitivo que te borrará rápidamente del mapa. Esa gente obsesiva no desapareció trágicamente porque fueran demasiado pacíficos, débiles o cobardes frente al peligro de la muerte. Murieron masivamente de sed y hambre porque fueron completamente incapaces de cometer un solo error salvador a tiempo. Estaban absolutamente condenados por el peso asfixiante de su propia perfección inalterable. Ese es el sonido de una civilización estrangulándose a sí misma lentamente. El polvo cubría las calles milimétricas que los ingenieros británicos triturarían miles de años después. Los inmensos graneros públicos, diseñados con canales de ventilación perfectos para conservar millones de kilos de trigo durante largos meses, estaban completamente vacíos, pero la estructura física de la inmensa ciudad seguía intacta. No había escombros humeantes, no había rastros de incendios masivos ni cadáveres mutilados por letales armas de guerra en las inmensas plazas centrales. El colapso definitivo no fue un evento espectacular y sangriento que dejó ruinas dramáticas para los historiadores del futuro. Fue un proceso burocrático letal. Las autoridades anónimas, atrapadas en el diseño rígido de su propia existencia urbana, tomaron decisiones silenciosas que sellaron su destino final de manera irreversible. Al no poder cambiar el caótico clima exterior, intentaron desesperadamente mantener la ilusión del absoluto control interno. Siguieron pesando las diminutas raciones de grano restante con sus impecables cubos de piedra estandarizados, creyendo ciegamente que el viejo orden geométrico los salvaría de la extinción. El agua dulce que antes fluía por la colosal red de alcantarillado subterráneo fue reemplazada velozmente por la arena implacable que traían los vientos monzónicos ahora secos. Las robustas casas residenciales, horneadas con ese patrón obsesivo de proporciones exactas, se convirtieron en tumbas funcionales sin una sola gota de humedad. Las familias no huían gritando despavoridas por las amplias avenidas principales, simplemente abandonaban las habitaciones perimetrales y morían de hambre en completo silencio, respetando las inflexibles reglas de su perfecta jaula de arcilla. Su fuerza máxima, ese tejido inquebrantable de estandarización comercial que los hizo dominar sin espadas un inmenso territorio asiático, fue la precisa herramienta que ejecutó su sentencia final. No podían cambiar de forma de vida, porque su estricta forma de vida era la única medida concebible del universo conocido para ellos. Los grandes ríos cambiaron brutalmente su curso natural, alejando el agua fresca de las inmensas murallas que antes debían proteger la ciudad de las inundaciones letales. Ahora esas mismas fortificaciones masivas parecían una broma macabra, protegiendo del polvo infinito a gobernantes fantasmas que ya no tenían absolutamente nada que gobernar. Lo que durante décadas observaste maravillado como una pacífica y próspera metrópolis antigua, era en realidad un gigantesco mecanismo de suicidio colectivo, funcionando en angustiosa cámara lenta. Nadie se rebeló contra la terrible escasez progresiva. Nadie levantó barricadas violentas para exigir a los enigmáticos líderes que cambiaran rápidamente la estrategia hidráulica, porque el sistema rígido no permitía siquiera imaginar una pequeña desviación del plan original sagrado. La obediencia ciega a las mismas infraestructuras perfectas que antes garantizaron su prosperidad suprema los paralizó por completo cuando la inmensa naturaleza decidió cerrar el grifo. Los experimentados artesanos continuaron fabricando minuciosamente collares de cornalina roja pulida y sellos grabados con figuras de animales exóticos en un momento exacto donde un simple vaso de agua turbia
Valía inmensamente más que todas las deslumbrantes joyas que alguna vez enviaron a la arrogante Babilonia. Observa de cerca cómo encaja sin piedad alguna la trampa mortal de la perfección humana, en su afán extremo por controlar minuciosamente hasta el último milímetro de su entorno vital y económico, erradicaron de raíz la capacidad biológica misma de la adaptación rápida. Construyeron el sistema logístico más envidiable del mundo antiguo, tan finamente ajustado, tan absurdamente exento de fricciones sociales y fallas menores impredecibles, que el primer impacto externo verdaderamente masivo rompió el delicado cristal entero sin el menor remedio. Sus inmensas calles, rectas y cruzadas invariablemente en perfectos ángulos de 90 grados, no servían en absoluto para evacuar de manera desordenada y caótica a cientos de miles de ciudadanos irremediablemente sedientos y moribundos. Su sistema de drenaje hidráulico impecable, diseñado de manera exclusiva para procesar fuertes flujos regulares y limpios, se atascó irremediablemente con la silenciosa desesperación, la arena del incipiente desierto avanzando y la muerte callada que invadió lentamente cada pequeño barrio. El orden absoluto, la adoración fanática por la uniformidad estricta y la regla dictatorial del inviolable cubo de piedra milimétrico terminaron devorando a sus propios y geniales creadores originales. Y mientras el poderoso río Sarasvati se reducía trágicamente a un mero hilo fangoso, desapareciendo finalmente para siempre bajo las gigantescas dunas movedizas, las últimas sombras vivientes de la inmensa ciudad caminaban muy lentamente, arrastrando los pies cansados hacia la más oscura y absoluta nada. No dejaron un solo monumento imponente y duradero, advirtiendo a los viajeros futuros del espantoso peligro final. No escribieron largos lamentos desgarradores sobre rígidas tablillas de arcilla pidiendo angustioso auxilio a los dioses invisibles, como sí hacían constantemente los temerosos habitantes de la poderosa Mesopotamia. Simplemente desaparecieron como polvo difuminado en el viento seco y cortante. Dejaron las pesadas puertas de madera de sus grandes casas debidamente cerradas, las inútiles pesas de piedra abandonadas en las mesas comerciales totalmente vacías y las famosas alcantarillas subterráneas meticulosamente limpias y despejadas. Estaban esperando disciplinadamente el retorno seguro de un sistema monzónico que nunca jamás volvió a descargar su lluvia vital sobre esa inmensa llanura ahora transformada en un yermo desolado. La magnífica ciudad quedó brutalmente suspendida en el tiempo, congelada bajo un sol abrasador e implacable, completamente estéril, espeluznantemente perfecta, condenada a esperar por siempre. Todo este tiempo has estado observando a esta enigmática civilización a través del frágil cristal equivocado. Cuando miraste las extensas ruinas trituradas por los ingenieros ferroviarios en el polvoriento inicio de esta misma historia, sentiste una profunda tristeza humana por toda esa memoria perdida. Cuando imaginaste sus rectas calles totalmente desiertas y sus inmensas tuberías de arcilla resecas bajo el asfixiante sol abrasador, sentiste compasión por una sociedad próspera, letalmente arrinconada por un abrupto cambio de los ciclos climáticos del planeta. Asumiste firmemente, de la misma exacta forma en la que llevan equivocándose los grandes arqueólogos durante más de un larguísimo y denso siglo de constantes investigaciones sin sentido, que su espantoso y definitivo colapso fue siempre una gran tragedia. Tú creíste erróneamente que nosotros, sumidos en la frenética y caótica modernidad urbana, somos radicalmente diferentes y superiores a ellos, pero esa reconfortante compasión condescendiente que sientes secretamente dentro de tu cabeza ahora mismo es tu más grave y letal error analítico de medición. Esa engañosa seguridad moderna tuya es la verdadera y sombría tragedia de esta narración de largos siglos. Esos ciegos ingenieros industriales del oscuro siglo
siglo XIX jamás destruyeron una inofensiva metrópolis. En su voraz avance mecanicista, destrozaron violentamente un gigantesco e insustituible espejo temporal milenario que reflejaba nítidamente y con una asombrosa y espeluznante exactitud quirúrgica el sombrío destino que hoy nos aguarda paciente en la oscuridad absoluta. Ellos estructuraron el primer sistema comercial intercontinental donde la sagrada vida humana quedó brutalmente reducida a su triste función logística y contable inalterable. Nosotros hemos hecho exactamente y milimétricamente lo mismo, pero a destructiva escala planetaria incontrolable. Hemos atrapado nuestro frágil mundo en una asfixiante y precaria red logística global hiperoptimizada al límite extremo de la rotura física. Dependemos de vulnerables servidores informáticos enfriados artificialmente de forma constante y desesperada, donde la insignificante alteración térmica del agua oceánica o el accidental y rápido bloqueo navegable de una muy estrecha ruta marítima intercontinental amenaza con cortar implacablemente todo el vital suministro ininterrumpido de comida que mantiene con vida a todos los ciegos habitantes atrapados en nuestras altísimas ciudades grises de duro acero y cristal. La gran detonación oculta de esta asfixiante historia no reside simplemente en la aplastante cantidad de pesado y seco polvo amarillo depositado lentamente sobre sus grandiosas avenidas principales durante extensas y oscuras eras interminables de desolación absoluta. Reside de forma cruel e irónica en su impenetrable escritura, ese indestructible objeto enigmático que te niegas a descifrar sin inútiles romanticismos. En cada casa muerta y calcinada por el gran sol ardiente, los lingüistas y las potentes inteligencias artificiales modernas encuentran miles de indescifrables sellos milenarios intentando buscar profundas, hermosas e iluminadoras plegarias divinas desesperadas o buscando quizás algún inmenso y trágico poema humano desgarrador que narre con inmenso dolor cómo lloraron y temblaron bajo el inmenso cielo antes de entregar mansamente sus pálidos cuerpos secos a la cruel extinción final y total de su inmensa y silenciosa raza perfeccionista. La verdad definitiva que destroza tu concepción histórica de la especie no tiene piedad ni belleza oculta bajo la espesa arena. La espeluznante razón por la que ningún sistema actual traduce esos textos de piedra es porque aquella implacable utopía mercantil eliminó el lenguaje del alma humana para siempre. Sus tablillas indestructibles no ocultan versos hermosos, son vulgares registros contables de un frío almacén, etiquetas burocráticas detallando cuánto trigo quedó inútilmente atrapado dentro de un depósito completamente vacío. El gran mensaje de esa utopía no te pide ninguna lágrima, es el letal recibo de piedra marcando el insoportable costo numérico de un colapso irreversible, un abrumador precio ciego que hoy nosotros mismos empezamos a pagar a oscuras.